ese retropie y mediopie termina siendo el tarso, ¿sí? Después estará el metatarso y las falanges, igual que en la mano. Entonces en la proyección anteroposterior estamos viendo acá el astrágalo, la cabeza del astrágalo y parte del cuello, el calcáneo, el cuerpo y en su porción más distal hacia la articulación con el cuboides. Luego está aquí el escafoides o navicular, que se articula con el astrágalo, que está más hacia el primer dedo, hacia la región interna. Y lateralmente está el cuboides. Luego delante del escafoides encontramos tres cuñas. Una cuña contada del primer dedo hacia el quinto, segunda cuña, tercera cuña. Y luego viene el metatarso, igual que en la mano el metacarpo. Y ese metatarso se va a articular con las falanges, igual que en la mano. El primer dedo tendrá dos falanges, segundo, tercero, cuarto y quinto tendrán tres falanges. Entonces lo vamos a subdividir. Primero en las articulaciones. Entonces, terminando las cuñas o los cuneiformes y articulándose con las bases de los metatarsos, tendremos la línea tarso-metatarsiana o articulación tarso-metatarsiana. Luego, terminada el metatarso, que se va a unir con las falanges, tenemos la articulación metatarso-falángica. ¿Sí? Es hacia el tarso. Encontramos aquí el astrágalo, es la parte de la cabeza del astrágalo. El calcáneo, parte del cuerpo, señor. ¿Esa articulación de las falanges es articulación tarso qué? Metatarso-falángica. Por delante el escafoides o navicular. Luego está el cuboides, como un pedacito. Y después los cuneiformes o cuñas. ¿Sí? Primera cuña, segunda cuña, tercera cuña. Listo, luego viene el metatarso. Primer metatarso, segundo, tercero, cuarto y quinto. En los metatarsos, igual que en la mano, vamos a tener una porción proximal, que es la base o cabeza proximal, y una distal, que es cabeza distal. Sobre el primer dedo vamos a encontrar estos dos huesitos, que son los, igual que en la mano, los sesamoideos del primer dedo, el primer metatarso, que se encuentra sobre la base de la cabeza distal del primer metatarso. Igual que en la mano, pues los bordes del metatarso tendremos un borde interno y un borde externo, pero aquí ya no nos vamos a ir por el radio del cúbito, pues porque ya no nos tenemos allí, pero aquí está la tibia y aquí está el peroneo. Entonces tendremos un borde tibial y un borde peroneo. Igual que el metatarso, tendremos espacios intermetatarsianos. Igual que en la mano, cada base del metatarso tiene una articulación con la siguiente metatarso, que será la articulación intermetatarsiana. Espacio entre los huesos, entre los bordes laterales y articulaciones en las bases o cabezas proximales de los metatarsos. En la cabeza distal, pues tendremos otra vez otro espacio articular que es el metatarso falángico, con la primera falange de cada dedo y cada falange, pues, que cuenta con tres falanges: falange 1, falange 2, falange 3. ¿Sí? Y que entre las falanges, pues, vamos a encontrar entonces las articulaciones interfalángicas. Si son de tres falanges, tendremos la falange proximal y la falange distal, igual que en la mano. Igual que en la mano, pues aquí en la parte distal de la última falange encontraremos una pequeña tuberosidad que terminará siendo también otra tuberosidad digital. Listo. En lateral, esta radiografía no sirve para ver acá, esta no sirve para ver esto, porque eso está montado, luego no veo ningún espacio articular, eso no sirve para eso. Pero en la oblicua sí. Pues en la oblicua ahora sí tengo una mejor diferenciación. Por ejemplo, aquí
de la cabeza tibial, ¿sí? Distal, y la carilla articular del peroné, por acá, ¿sí? Del peroné, su cabeza distal. Voy a observar mejor el retropié, que es el calcáneo, borde superior del calcáneo, tuberosidad posterior del calcáneo, cuerpo del calcáneo, carilla articular con el cuboides, carilla articular con el astrágalo. El calcáneo. Por encima voy a ver el astrágalo. Está la tuberosidad posterior del astrágalo, la región troclear, que es el cuerpo, y aquí la cabeza del astrágalo. Y acá esta zona que se ve ahí radiolúcida, que se ve mejor acá, aunque no quedó bien lateral. El cuello de pie quedó bien lateral, piecito. Es el seno astragalino. Y tenemos el escafoides, el cuboides. Tiene un pequeño arrancamiento el cuboides, igual que tiene una fractura aquí, el quinto metatarsiano. Y las cuñas, aquí está la tercera, que es la cuña más, podríamos decir, lateral y plantar. Aquí está la segunda y aquí está la tercera. La más dorsal, la primera cuña. La más de adentro, la tercera cuña. Listo. Luego sigue la base, por ejemplo en este caso, del cuarto metatarsiano, con sus articulaciones, aquí articulación intermetatarsiana tercero cuarto, y aquí articulación intermetatarsiana cuarto quinto. Aquí está el espacio metatarsiano entre el tercero y el cuarto, y aquí está la cabeza distal del cuarto metatarsiano. Luego este será el borde superior, este es el borde inferior, aquí será el cuarto, el borde lateral y borde lateral, una tibial y una peronea. Profe, en cierto caso siempre se le dice que cabeza distal de cualquiera de las partes del hueso. No te entendí. Que siempre se dice cabeza distal del tercero o cuarto. Ah, sí. Tienes que nombrarle quién. Mm. Una de las cosas que tenía el primer test, este test abierto, es que colocan el borde. Pero es el borde de quién. Sí. O puede colocar la base del metacarpo, por ejemplo, allá el metacarpo. Pero ¿cuál metacarpo? Hay 5. Entonces ustedes tienen que tener presente que tienen que colocar la lateralidad y la estructura, porque si no, entonces, o sea, me tienen que evidenciar ustedes que son los que están orientados, ¿sí? Yo aquí me puedo desorientar, pero ustedes no. Lamentablemente yo soy el que califico. No es nada que hacer. Igual que el primer dedo, que la mano aquí está en los huesos sesamoideos del primer metatarso. Y aquí está la articulación del primer metatarso con la primera falange, la línea articular metatarsofalágica. En este caso podríamos decir que era proximal. Perdón, no proximal. Simplemente articulación metatarsofalágica. Aquí está la articulación entre primera falange y segunda falange. Ahora sí una línea interfalángica. Y que podríamos decir que esta sería entonces la interfalángica proximal. Esta raya no, esta es de la distal. Aquí vemos unas densidades diferentes que son esto más negrito que la grasa y esto más grisecito que son los tendones de la parte muscular al final. Son los tendones extensores. Tendones extensores. Para algunos podrán decir flexores dorsal y el término no está mal dicho. Y acá veremos entonces igual una zona más densa y otra zona menos densa. La menos densa es la grasa, la región plantar, y la más densa son los músculos, en este caso son los flexores. Pero alguien puede llegar a decir que son extensor plantar y también está bien dicho.
En la lateral, digamos que no casi diferente a la oblicua, pues sigo viendo aquí la cabeza distal de la tibia, está la cabeza distal del peroné, el calcáneo, el astrágalo por encima. No veo bien sus articulaciones porque ahí me quedó abierta la articulación. Aquí está el escafoides y el cuboides queda por encima, porque ya están los dos, mientras que el escafoides está acá y el cuboides está acá. Y ahora usted lo ve lateral, pues se van a ver aumentado uno sobre otro o enmascarado entre ellos. Igualmente las cuñas que quedan montadas unas sobre otras. Los pies laterales no sirven para ver los metatarsianos, por ejemplo. Serviría para ver la cara dorsal y plantar del metatarso, pero realmente no sirven. Sirven para ver cuerpos extraños que estén en esa área nada más. El resto realmente no sirve para nada la radio. Ahí se alcanza a ver, no sé si el tendón de Aquiles. Sí, aquí está bien usted el gastrocnemio, todo eso es el gastrocnemio y el sóleo, y esta parte, digamos que grisecita. Lo más externo es la piel y lo más denso, parte del tendón de Aquiles. Como las fibras son gruesas pero son amplias, se puede ver un poco más oscuro. O sea que parte de esta línea oscura, que también hay grasa ahí, es parte del tendón de Aquiles o tendón calcáneo. ¿Y esa grasa, cómo se llama esa parte? Ahí. No, ¿Grasa? sí, porque esa es una fase de grasa entre los gastrocnemios y sóleo. Sí, y listo, ya acabamos aquí, por fin. Las extremidades. Listo, entonces esto ya está. Ay, ahora lo uso. Listo, entonces ahora nos vamos para el tórax. Entonces, para poder discriminar la región torácica, tenemos que discriminar también la región abdominal. Un estudio cuando lo solicitan abdomen, realmente no todas las modalidades hacen el abdomen completo. Para algunas modalidades se llamará abdominopélvico. Por ejemplo, en el TC, abdomen total es un abdominopélvico, ¿sí? Pero no en resonancia un abdomen total es el abdomen y no interfiere ahí en la pelvis. Tiene que ser discriminado igualmente en ecografía. En rayos X, igual, decir abdomen nada más representa que tengo que ver toda la región abdominal superior y la abdominal inferior, que es la pelvis. Entonces tenemos que discriminar. Entonces, ¿cómo discriminamos? Vamos a tocarnos el apéndice sifoides y después del apéndice sifoides hacia arriba es tórax, hasta que llega al cuello, ¿sí? Del apéndice sifoides hacia abajo, hacia la cresta ilíaca, entonces va a ser la región abdominal. Y de la cresta ilíaca hacia la región púbica, pues ya va a ser la pelvis, ¿sí? Y que para algunos estudios va a representar eso, el tórax. Aunque la apéndice sifoides realmente no es el límite inferior del tórax. El tórax, como no termina derecho, no es recto, sino que termina en curva, por el diafragma, por el abdomen, por la disposición de los pulmones, de la disposición del mediastino, pues entonces él termina en esa posición. Así que es mentira que el apéndice sifoides va a ser realmente el límite inferior del tórax, pero que es una referencia. Y el abdomen, pues que tiene que estar entonces por encima o desde el diafragma, por encima de casi que es apéndice sifoides hasta la región púbica. Entonces resulta que el tórax se distribuye también externamente en el paciente. Y ese externo realmente ayuda en la imagen, no tanto. ¿Sí? ¿Lo puedo discriminar en la imagen? Sí, no específico. Igual que externamente tampoco lo puedo hacer. Pero ¿para qué sirve esta orientación de los nombres externos del tórax? Porque usted le va a llegar una solicitud médica que le va a decir paciente con dolor supraclavicular. Entonces que usted sepa cuál es el área de interés de la clínica del paciente o con respecto a la clínica del paciente. Y que cuando usted haga la imagen pues tenga ya digamos que una orientación visual de qué es lo que quiere ver el médico. O puede decir dolor en región mamaria o inframamaria. Listo.
Entonces, ¿cómo vamos a determinar las regiones? Entonces, en el cuello, que va a tener presente ahí el esternocleidomastoideo, tanto la rama clavicular como external, y el trapecio es la región supraclavicular. Luego viene la parte de la clavícula, digamos que si yo me bordeo la clavícula, esa es la región clavicular. Por debajo de la clavícula, por encima de la glándula mamaria, estará, que es parte del pectoral, entonces será la región infraclavicular. En la región mamaria, digamos que como centro podríamos decir que es el pezón, estaría la región mamaria. Y por debajo, entonces está la región inframamaria. En el centro va a ser el esternón va a ser nuestra guía. Entonces vamos a tener una región supraesternal y eso va a estar por encima de la escotadura yugular o escotadura esternal o escotadura carotidia que también se puede encontrar. Está por encima de eso será la región supraesternal. El esternón entre el cuerpo y hacia el apéndice sifoides encontraremos la región esternal, que es manubrio y cuerpo. Y por debajo del apéndice sifoides la región infraesternal. Eso nos sirve simplemente puntos de referencia, tanto inclusive para la toma de los estudios radiográficos como la parte clínica. Posteriormente también vamos a tener en cuenta esa distribución. Y esa distribución va a estar dada entonces por la escápula, que es el punto de referencia mayor. Por encima del borde superior de la escápula, o sea que es hacia la base del cuello, ¿sí? Hacia el hombro, que será la región supraescapular. Por debajo del ángulo inferior, pues estará la región infraescapular. Pero en el área ya escapular, la espina escapular, que acuérdense que es póstero inferior, y es ínfero, póstero, súpero, lateral, o sea que va en ese sentido, va a subdividir esa región escapular en dos, que será la región supraespinosa e infraespinosa. En la parte central entre las dos escápulas pues tenemos nosotros los cuerpos vertebrales, que generalmente son centrales y son equidistantes a cada escápula. Por tanto, entonces encontraremos una línea central que será una línea interescapular. Listo. Lateralmente también tenemos otra orientación externa y está referenciada por la axila. Entonces habrá una que pasa por toda la mitad del tórax, por toda la mitad de la axila, será una línea axilar. Y tendremos otra porción anterior y una porción posterior que la podemos subdividir a través de una línea que será la línea anterior, axilar, y una línea posterior, axilar. ¿Qué tenemos que contemplar en la visualización de la imagen del tórax? Entonces, en el tórax va a reunir varias estructuras que tienen diferentes contrastes. ¿Y qué vamos a ver primero? La caja torácica. La caja torácica, que son los arcos costales amarrados al esternón y a los cuerpos vertebrales, que lo que hacen es fijar además la columna torácica y proteger los órganos que se encuentran dentro de ella. Vamos a ver la vía aérea. Entre esa vía aérea pues está la transparencia pulmonar. O sea, vamos a ver los pulmones y cómo es la atenuación de los rayos X de ellos. Vamos a ver los vasos sanguíneos más grandes, o sea, digamos que los principales. No es que los vayamos a ver a detalle, pero vamos a ver las sombras y la visualización del recorrido que tiene. Y vamos a ver el corazón, que pues se encuentra allí en esa zona mediastinal. También vamos a ver solamente su silueta. Listo. Entonces aquí ya tenemos todo lo que se supone que vamos a mirar. Primero vamos a mirar los contrastes. Tenemos tres contrastes. Uno, alta densidad, que es el que tiene mayor atenuación de los rayos X y son los huesos. Uno de menor atenuación de los rayos X, que es el tejido blando, pero que también vamos a verlo con densidad. Y uno que no tiene atenuación de los rayos X y que por tanto es completamente radiolúcido porque deja pasar todos los rayos X, el aire. Entonces vamos a empezar por la de mayor densidad, que sería la parte ósea. Entonces primero lo óseo que ya reconocemos. Lo óseo que ya reconocemos. La clavícula, porción medial, porción distal, borde superior, borde inferior, tercio proximal, tercio medio, tercio distal. La escápula,
ángulo superior, borde torácico interno, borde lateral o axilar, borde superior y ángulo externo, que es la glenoides. La cabeza del húmero. Tenemos el húmero y aquí la cabeza del húmero formando la articulación del húmero. ¿En una radiografía se ve todo eso? Sí. ¿Se informa? Posiblemente no, pero se ve, sí. Entonces, si hay una alteración que se alcance a medio ver, está en la obligación el que tiene que interpretar la placa de leerlo, ¿sí? Porque puede ser demandado. Entonces, generalmente uno va a alcanzar a ver la articulación glenohumeral, la articulación acromioclavicular y la articulación acromioesternal. Perdón, clavículo external o esternoclavicular. La única forma de poder ver la articulación acromioesternal es que le haya pasado Transmilenio por encima. Si no se ve. Listo. Más huesitos, entonces, que ya conocemos los cuerpos vertebrales. En una radiografía uno no debería ver de aquí para abajo ningún cuerpo vertebral. En este se alcanzan a observar. Y pues en la imagen digitalizada, gracias a que hay una borrosidad de la reja costal, ya no importa ver los cuerpos vertebrales. Pero en una placa convencional no se deben ver. Eso no significa pues que esto esté mal tomada ni nada, sino que pues, no se deben ver. Pero ahí están los cuerpos vertebrales. Y ahora la otra parte de hueso que tenemos ahí en la caja torácica, en el tórax, es la caja torácica. Y esta caja torácica pues me representa entonces los arcos costales. Y entonces en esos arcos costales, ¿cuántos arcos costales tenemos? Vamos a tener 24. 12 a un lado y 12 al otro lado. Sin embargo, es un arco completo por cada cuerpo vertebral, 12 cuerpos vertebrales. Pero tenemos dos lados. Eso significa también que vamos a dividir el tórax en dos segmentos. Un segmento hemitórax derecho. Hemitórax derecho. Y otro segmento hemitórax izquierdo. ¿Sí? Izquierdo. En cada hemitórax pues vamos a encontrar un hemicuerpo de arco costal. En cada parte de ese cuerpo costal vamos a encontrar que tiene unos bordes superior, un borde inferior. Acuérdense de la mitad, borde superior, borde inferior, el arco costal. ¿Sí? Y estoy viendo una cara. Resulta que la radiografía de tórax se toma de espaldas, pero que lo tomen de espaldas o de frente, para el intérprete al final de cuentas eso no tiene nada que ver. O sea, sí tiene que ver con unas cosas geométricas de las estructuras, pero digamos que globalmente eso no tendría nada que ver, ¿sí? Que lo tome de frente o de espaldas, porque para él seguiría viendo la misma cara, superior e inferior, y esta, la cara anterior, aunque en una placa PA de tórax no es la cara anterior, pero para él sería la cara anterior. Entonces veo 12 arcos costales por cada lado. Aquí hay uno, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí se me fue muy allá, y aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro que se va a poner. Dinero. Con salud y dinero ya tiene el amor. Listo. Entonces ahí ya están los 12 arcos costales. ¿Cómo va a representar los arcos costales? Cada arco costal o cada hemiarco tiene 3 bordes. Uno borde posterior, una porción posterior, una porción anterior y una porción lateral. La diferencia entre esas porciones son que la porción posterior es recta. ¿Sí? Y la porción anterior tiende hacia abajo. O sea que es como si fuera oblicua.
ese. Es esta. Anterior. Las articulaciones anteriores entre el arco costal, los primeros 7 cuerpos costales o arcos costales que se articulan con el esternón, no los vamos a ver porque es cartílago y el cartílago no atenúa mucho los rayos X. Luego no lo vamos a ver, a menos que se calcifiquen, ¿no? Porque eso puede suceder. Entonces no lo vamos a ver. Pero posteriormente, como el arco costal está con un ligamento que es también cartilaginoso, se amarra ya al cuerpo vertebral, pero el arco sí llega hasta el cuerpo. Entonces yo sí puedo ver esa articulación. Por eso sí alcanzo a ver esta articulación que son posteriores, la articulación entre el arco costal y el cuerpo vertebral, costo vertebral. Mientras que pareciera, por ejemplo, este arco costal llega hasta por acá, o que este llega hasta por acá, o que este llegó hasta aquí, o que este pareciera llegar solamente hasta acá, ¿sí? Por culpa del cartílago. Ahora sí vamos a ver ya. Aquí tenemos una imagen de frente coronal en rendering de TC, donde se hace un filtro y se llama un kernel, un filtro y se quita toda la parte de los tejidos blandos y deja entre la parte de ósea. Entonces aquí vemos el esternón, vemos el arco anterior, el arco costal anterior, parte lateral, que serían estos de acá, aquí montados todos, y aquí parte el posterior. Aquí parte el posterior, el lateral quedó aquí, y este sería anterior. Y esto es toda la parte cartilaginosa de la unión costo-esternal. Entonces tenemos aquí el esternón. El esternón tiene un manubrio. El manubrio tiene 2 carillas articulares, una acá y otra acá, que son superolaterales, en las cuales se va a articular acá esta carilla articular y esta, que son las cabezas proximales de la clavícula. Luego en el manubrio se articula con cartílago el primer arco costal. El segundo estará sobre la articulación inferior del esternón, o sea, entre el manubrio y el cuerpo. Los siguientes 6 estarán en el cuerpo y los siguientes, que son los falsos, se llegarán allá flotantes y falsos los flotantes, al séptimo arco costal. Del esternón, pues resaltar el apéndice sifoides, que es cartílago, ¿sí? La escotadura yugular, que es el borde superior del esternón, exactamente el manubrio. Posteriormente es mucho más fácil contar los arcos costales, porque todos llegan a articularse hacia el cuerpo vertebral y hacia la apófisis transversa, que está ahí. Aquí está la apófisis transversa, el arco costal por delante y llegando al cuerpo vertebral. Aquí está la apófisis transversa, y el arco costal llegando por delante de la apófisis transversa hacia el cuerpo en el borde superior del cuerpo vertebral. Lateralmente es muy difícil decir los arcos costales, pues de hecho para un estudio de reja costal lateral no se hace, no sirve para nada, ¿sí? Sirve en caso que por ejemplo el arco costal haya roto la pleura, ¿sí? Y produzca un neumotórax. Bueno, ahí sí de pronto sirve, pero el resto no sirve para nada. Entonces ver los arcos costales aquí es un poco difícil, sin embargo aquí está el borde superior y aquí está el borde inferior.
borde superior de ese arco y aquí el borde superior. Contrario, borde superior, borde inferior. Superior este, inferior este. Y aquí estoy viendo esto, o aquí que parece estar montado, o aquí que parece estar uno encima del otro, o aquí que parece que al contrario. Son los arcos posteriores de la caja torácica, ¿sí? Y que son los que determinan si la placa si está bien tomada o está mal tomada. Y ahora esto no se ve nada. El esternón en algunos casos no se va a ver perfecto, como este, por ejemplo. ¿Por qué? Porque depende también de la forma como tenga el tórax del paciente. Hay unos que se llaman pecho de paloma, y entonces el pecho hace como esta forma, que es el esternón, está torcido. Y en otros se llaman pectinio excavatum, que es el tórax completamente hundido, el esternón se hunde. Entonces sale aquí cada hemitórax y aquí queda como si fuera un hueco. Aquí vemos en lateral el esternón. Aquí está el manubrio, este es el borde anterior y este es el borde posterior. Y aquí está el cuerpo, borde anterior y el borde posterior. Aquí yo podría decir perfectamente que sí estamos viendo la pleura, que es esta linecita aquí fina, ahí me pasé, ahí, fina, entre la cortical posterior del esternón y lo más negrito que veo que es el aire pulmonar. Pues eso realmente es que uno no la va a ver ahí en la radiografía, y a menos que tenga algo, que esté ocupando algo ese espacio, que esté rechazando la pleura, podríamos verlo. Pero aquí en la radiografía casi no se ve, porque todo esto es muscular y este espacio es pulmonar, y estaría entre ese músculo y ese aire, que es muy delgadito. Listo, de la reja costal, ¿qué más me faltará? Creo que nada más. ¿Una pregunta? ¿Algo para añadir? ¿Algo que quieran adicionar? ¿Decir, Laura? ¿Algo? Listo. El esternón visto en una proyección oblicua, que es la proyección normal de esta estructura. Aquí vemos el borde inferior del manubrio y el borde superior del cuerpo, formando la articulación inferior, que es esta, del esternón, que uno traza una raya ahí de frente y se llama la línea de Lewis, y eso va a servir como referencia geométrica. Aquí está el manubrio, el cuerpo, todas estas mosquitas es donde se articulan los arcos costales, ¿sí? Aquí está la cabeza proximal de una clavícula, la izquierda, y aquí está la carilla articular del esternón. Aquí está la otra carilla articular del esternón. Y aquí está la cabeza proximal de la clavícula derecha. Y aquí está la escotadura yugular. El apéndice sifoides, o apófisis sifoides, como se le quiera llamar. Listo. Listo. Entonces ya vimos los arcos costales y ya determinamos cuál es el posterior, cuál es el anterior, cuáles son los laterales. Posterior, lateral, anterior. En los arcos, tanto posterior como anterior, forman espacios donde voy a ver la transparencia pulmonar a través de cada hemitórax. Entonces, yo veo aquí un arco posterior y aquí está el otro arco posterior. Entonces, entre los dos arcos posteriores, el borde inferior del arco superior y el borde superior del arco inferior forman este espacio. Y a eso lo vamos a llamar entonces el espacio intercostal, del pulmón. Espacio intercostal. ¿Para qué nos va a servir esos espacios intercostales? Porque es una referencia para saber si el paciente inspiró o no inspiró. ¿Sí? Uno, eso. Y dos, para ver la localización también de lesiones. Listo.
Ahora vamos a ir a la región de los tejidos blandos. Ya vimos toda la parte ósea, no nada más que ver. Entonces en los tejidos blandos tenemos la piel, que va a ser la grasa, y los músculos, como el músculo pectoral que estará por acá, aquí está el subescapular, aquí está el redondo menor y el dorsal ancho, ¿sí? El redondo mayor, redondo menor, dorsal ancho. Pero no nos podemos determinar. Así que nosotros lo que vamos a decir es que aquí hay una región que se llama la región axilar. Esos son nuestros tejidos blandos, axilar. ¿Sí? Tenemos una superior, donde está el trapecio y el esternocleidomastoideo acá, está el trapecio y aquí está el deltoides. Pero entonces, esta será nuestra región supraclavicular. En la clavícula hay el músculo subclavio que forma una sombra alrededor de esa clavícula al final. Pero hay una sombra que se va a ver por encima de la clavícula que también es un indicio que haya o no haya algo en ese sitio, que es la sombra supraclavicular. Entonces aquí se ve blanquito, cortical superior de la clavícula. ¿Sí se ve, cierto? Después se ve, aquí se ve negrito y uno diría, pues es el pulmón. Pero si usted observa, sigue una sombra negrita, 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 pegada a la cortical. E inmediatamente otra gris, que es el límite de esa sombra negra. Entonces esa sombrita de ahí se llama la sombra supraclavicular, que está para acá a ambos lados, y que sirve también como referencia de la imagen, para saber si la imagen está bien o no bien tomada. Seguimos con los tejidos blandos. Otra cosa de los tejidos blandos es esto, la glándula mamaria, porque la glándula mamaria primero va a determinar si es hombre o mujer. Ahora resulta que usted toma la radiografía y dice Roberto Arciniegas, sale con senos. ¿Sí? Entonces uno no sabe, se hizo implantes, los implantes se van a ver diferentes de todos modos, o hay un error técnico, un error de identificación del paciente. ¿Qué pasa? Sí pasa, y harto, pasa hartísimo. Digan que por el flujo de trabajo, el tecnólogo, el radiólogo, la enfermera, todo el mundo corriendo y a veces no se dan cuenta. Informes que salen, Carlos García, útero ensanchado. Señor, teratoma uterino. O Marta Cecilia Arciniegas, próstata, hiperplasia prostática. Pero es eso, son las carreras. Y en la placa se ve. Cuando no, o sea, si usted no se fija, resulta que va a la UCI, toma 50 portátiles, ¿sí? 49 eran mujeres y uno hombre, y todas las puso mujeres. Eso es grave, súper grave. Entonces hay cosas que sí nos pueden identificar, por lo menos para saber la sexualidad o el sexo, pues, del paciente. Sin embargo, puede ser que la persona, la paciente, salió con los senos del papá, no se ve, no tiene, ¿sí? Sí, eso ya queda muy poco identificado. ¿Qué pasa con no? Si es flaco, pues que uno no se le ve nada, sí puede suceder. Pero la radiografía lateral, de todos modos va a descartar un poco más eso. Y entonces aquí también puedo yo tomar entonces que va a haber un área que es la infraclavicular y una que es la región mamaria. Y pues que yo siempre voy a decir que bueno, que el pezón de pronto es el que me va a dar esa sensación del centro de la mama. Pero ahora resulta que esta paciente tiene los senos parados en el ombligo. Entonces no hay una referencia para decir, no haga así, Laura, que de pronto se le caen hasta allá. Esto resulta que eso es por gravedad. Y esto al final, entonces no hay una referencia física para no decir este es, y entonces la pelvis ya nos queda inframamaria. Eso no es así. Aquí simplemente es tomar unas referencias generales, es decir, clavicular para arriba, supraclavicular para abajo, infraclavicular, y donde yo crea que puede estar la glándula mamaria, pues ahí ya será la región mamaria. Pero el resto eso no es específico, no es geométrico, así que eso solamente son indicios de qué es lo que yo quiero hacer.
Listo, entonces ya tenemos las regiones, digamos que superiores y laterales. Inferiormente tenemos otros tejidos blandos, ¿qué es esto? Que es lo que me va a separar el tórax del abdomen, que es el diafragma. Entonces el diafragma, que va de derecha a izquierda, bueno, ahí está mejor por encima, de derecha a izquierda, también igual que el tórax, yo lo puedo subdividir y decir diafragma derecho y diafragma izquierdo, ¿sí? Para poder determinar cuál es el lado que estoy viendo. Y de ahí para abajo pues son estructuras abdominales que son de tejido blando, como el hígado, el vaso, el estómago. Ya la vamos a ver. El tórax, que ya lo divide en hemitórax derecho y en hemitórax izquierdo, tiene otra subdivisión en el mismo tórax, que es el pulmón derecho, hemitórax derecho, el pulmón izquierdo, ahí sí, y el mediastino. Entonces las sombras que vemos nosotros son mediastinales realmente en la caja torácica, que son los grandes vasos y el corazón. Generalmente o en la mayoría de los pacientes el corazón está hacia la izquierda. Todos tenemos corazón, que lo usemos o no es diferente, pero todos tenemos corazón, pero no todos están en la misma disposición ni el mismo tamaño, ¿sí? O sea que el direccionamiento de las 4 cavidades no siempre será el mismo. Sin embargo, la generalidad será muy igual, ¿sí? O sea que si mi corazón está así, 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 pero siempre radiológicamente tendrá el mismo direccionamiento. A menos que el paciente tenga una destrocardia, donde el corazón va a estar contrario, está hacia el lado derecho. ¿Sí? Que eso puede suceder por mala técnica también, sí. Usted toma una radiografía en AP, anteroposterior, y la marca como si fuera un póstero anterior. Entonces el intérprete, ¿qué va a hacer? Usted les muestra una foto así, él hace así, para verla al derecho. Y entonces para él va a tener destrocardia, por ejemplo, y el paciente no tiene nada. Entonces destrocardia sería que el corazón estuviera al contrario. Y si es el resto del abdomen, es el situs inversus. Entonces aquí tenemos el corazón, ¿sí? Y aquí tenemos el vaso más grande, que es la aorta. Entonces vamos a ver esas silueta mediastínica en el tórax. Entonces esto es lo más prominente, que bajaría por acá y haría así, es el ventrículo izquierdo. Luego yo voy a ver aquí un semicírculo que sale del cuerpo vertebral, se sale, sería el ventrículo, perdón, la aurícula derecha. No, yo sí iba a decir. Luego acá hace un pequeño montículo que no en todos los pacientes se ve, y de pronto no lo ve uno, ¿sí? Porque es muy mínimo. En algún sitio lo va a encontrar que esa auriculilla, pues la aurícula izquierda. Luego viene este pegote de acá, esto. Me faltó otra división, que es el hilio pulmonar. En ese hilo pulmonar significa que acá están las arterias pulmonares y las venas pulmonares. Arterias y venas pulmonares, ¿sí? O sea que yo siempre voy a referenciar que aquí está la arteria pulmonar. Y la verdad es que ahí ya podría estarse subdividiendo hacia el lado izquierdo, sin embargo lo voy a decir que es el tronco de la arteria pulmonar. No lo es, pero que esa va a ser mi referencia. Lo malo del tronco de la arteria pulmonar es que aquí también hay una porción del tronco de la arteria pulmonar, que es esta sombra, tronco de la arteria pulmonar, ¿sí? Que está saliendo del ventrículo derecho. ¿Dónde está el ventrículo derecho? Acá de frente. Como el ventrículo derecho queda de frente, pues yo no lo determino, y esto se llama silueta cardíaca. Y si hay silueta significa que veo bordes, y como no veo el borde del ventrículo derecho, pues me olvido del ventrículo derecho, pero ese ya que está de frente.
Luego viene otra sombra aquí que hace así. Eso es la pared, digamos que derecha, de la aorta ascendente. Arteria, aorta ascendente. Que sale del ventrículo izquierdo. O sea que esa arteria está saliendo en este sentido. Luego sigue otra sombra, un poco más recta. Esa porción recta es la vena cava superior. Y después hace esta curvita acá, igual que aquí hace esta curvita acá, que son la silueta, en este caso el tronco brachiocefálico venoso, la subclavia, si quiere, y aquí la subclavia arteria derecha e izquierda. Esta es la derecha, como dice aquí la D, y esta es la izquierda. Listo. El tórax, el pulmón lo voy a dividir en 3 segmentos. Un segmento superior, ápice. Un segmento como medio, ilio. Y un segmento inferior, base. En el ilio, como le decía, pues ahí está la vascularización mayor, las arterias y venas pulmonares, y están los bronquiofuentes entrando a cada lóbulo del pulmón. En el ápice, pues no hay nada. O sea, hay muchas cosas, ya van a haber lesiones específicas del ápice, pero únicamente en este no. Y aquí la base. En la base sí voy a encontrar otras 2 cosas, que es este ángulo que se forma entre el diafragma y los arcos costales. Entonces se llama el ángulo costodiafragmático o costofrénico, que está hacia cada lado. O sea que hay uno derecho y hay uno izquierdo. Ángulo costodiafragmático o costofrénico. El corazón, que está depositado acá y que le hace una presión ahí al diafragma porque como que lo hunde. Entonces también se forma otro ángulo que lo hace el diafragma aquí. Bueno, aquí lo estoy pintando de más, pero hace así, como un ángulo de sí. Este es el ángulo cardiofrénico y estaría como hacia la parte anterior. O sea que aquí tengo el ángulo costofrénico derecho, costofrénico izquierdo, y hacia acá, este punto y este punto serían los ángulos cardiofrénicos, que son radiolúcidos, ¿no? Hacia el ángulo cardiofrénico y por debajo de la aurícula derecha se ve una porción un poquito recta. Esa es la vena cava, la sombra de la vena cava inferior. ¿Sí? Listo. En el mediastino también voy a ver otra zona que es mucho más radiolúcida, o sea que tiene menos atenuación de los rayos X y por tanto entonces lo voy a ver más oscuro, que es la tráquea. Aquí están los cuerpos vertebrales, pero aquí hay una sombra, una columna negra. Esa columna negra es la tráquea. Esa tráquea, vamos a contar aquí cuánto me da. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5. 6 es T6, T7. Aquí la tráquea viene y hace así. Y aquí hace así. Y encuentro la bifurcación de ellos. Y esa bifurcación, la carina. ¿Sí? Y ese bronquiofuente izquierdo y bronquiofuente derecho después se van a ramificar dependiendo de los lóbulos que tienen, en bronquiofuente superior, bronquiofuente inferior, bronquiofuente superior, inferior y medio del derecho. Sigamos por acá. En la lateral
Veo esta sombra que está acá. Aquí me pasé. Aquí me quedé corto. Es la aorta. Acá hay aórtico, aorta descendente, aorta ascendente. Aquí estará el ventrículo izquierdo y acá el ventrículo derecho. ¿Sí? Hacia este lado está la aurícula, aurícula izquierda. Lateralmente, algo que me faltó decir, el diafragma del lado derecho está más elevado. Digamos que podría ser por la presión del hígado, mientras que el diafragma izquierdo está más hacia abajo. Es por la carga cardíaca. ¿Sí? Hablar de cuál es el pulmón más grande y más pequeño no podemos decirlo porque ambos son iguales al final. Más bien, ¿cuál es la carga de inspiración, carga de aire que tiene? El izquierdo tiene un poquito menos, pues por la ocupación de la cavidad cardíaca. Quieto. Entonces aquí tenemos un diafragma, hemidiafragma, y aquí está el otro hemidiafragma. ¿Cuál será este? El izquierdo. Derecho. Y este, el izquierdo. Derecho más alto, izquierdo más bajo. Listo. Bueno, y si vemos los hilios pulmonares, el hilio pulmonar, pues es este pegote que hay acá. Y aquí vemos unas bolitas negras. Esas bolitas negras, como el bronquio fuente se divide acá, usted lo está viendo de frente, cuando ve de lado ve una bolita acá y una bolita más abajo. Esos son los bronquios fuentes. Quieto. Esto y esto. Este será el bronquio fuente derecho, este será el bronquio fuente izquierdo. Y sobre eso entonces encontrarán arteria pulmonar, vena pulmonar. ¿Qué hay arteria? Lo más grande es arteria y vena pulmonar. Bueno, la glándula mamaria se divide en cuadrantes: cuadrante superior, cuadrante inferior, superolateral, superomedial, o superior izquierdo, superior derecho. Eso es una tomosíntesis. Eso es una imágenes, son imágenes tridimensionales, milimétricas del seno, para ver las calcificaciones, las lesiones. Y ese es el músculo pectoral, el pectoral mayor. La proyección aquí dice que es una oblicua mediolateral derecha y esta es la izquierda. Listo, ¿qué hace falta acá? Bueno, el mediastino no me falta creo que nada. Seguimos hacia el abdomen. Mira que aquí está mejor el ángulo cardiofrénico, aunque está pixelada, cardiofrénico. Aquí el ángulo costofrénico izquierdo, aquí el derecho. Tengo que decir derecho, izquierdo de ambos. Pero encontramos más aire, que es esto, que es la cúpula gástrica del estómago, ¿sí? Hacia el fundus gástrico. Creo que no hay que decir nada más. Este es el pulmón derecho. El pulmón derecho se divide en 3 lóbulos: un lóbulo superior, un lóbulo medio y un lóbulo inferior. Cada lóbulo se divide por una cisura, y estas cisuras son del lóbulo superior, que estará por acá, se divide el lóbulo medio, que está por acá, por una cisura que es la cisura transversal u horizontal, y que más o menos en medida también sobre el hilio pulmonar T6, T7, vamos a ver una lineecita, no recta, pero yo la voy a dejar recta, que es la sutura, ¿sí? Medio superior de medio. El lóbulo inferior, ya que el tórax derecho o el pulmón derecho se divide en 3 lóbulos, el lóbulo inferior es completamente posterior, se va bien hasta el ángulo costofrénico. O sea que su sutura se divide con estos 2 lóbulos, que es la sutura oblicua. Entonces, aquí yo podría decir que se alcanza a ver un pedazo del inferior, podría ser ese, podría ser más alto.
pero en la radiografía es poco determinado dónde está. Por eso en la radiografía, si el paciente tiene alguna lesión, casi todas las lesiones de pulmón son iguales. Una mancha blanca, eso ya es una lesión. Y esa lesión puede ser que tenía tos y tiene un poquito de moco ahí, o que tiene una neumonía, o que tiene un tumor, ¿sí? O sea, cualquier cosa, casi todos se parecen en la radiografía. Entonces, si yo veo una mancha blanca acá, queda indeterminado también saber si está realmente en el lóbulo medio o si está en el lóbulo inferior. Por de ahí la importancia de la placa lateral para poder determinar en qué porción se encuentra la lesión. Si es muy posterior, lóbulo inferior; si es anterior, el lóbulo anterior, el lóbulo medio. Y la sutura que divide entonces entre el lóbulo superior y medio al lóbulo inferior es la sutura oblicua, que es aproximadamente, contando desde T5, ¿sí? T5, T6, hacia el ángulo cardiofrénico. Listo. El pulmón izquierdo solamente tiene dos lóbulos, y son lóbulo superior y lóbulo inferior, y del lóbulo inferior sale uno que es lingular, o sea que es un pseudolóbulo, pero no lo contamos acá. Entonces aquí tenemos es que el lóbulo superior del lóbulo inferior se van a dividir por la sutura oblicua, igual que al final de cuentas del derecho, y que más o menos vamos a encontrar entre T6 también a T4 va a ser esa inicio de la línea o de la cisura hacia el ángulo cardiofrénico, y divide el lóbulo superior del lóbulo inferior. El lóbulo superior es más anterior y el lóbulo superior e inferior es más posterior. ¿Una pregunta? Al momento no se ve nada. Este ya lo vimos. Profe, por eso en los niños que tienen neumonía o algún problema respiratorio le mandan a hacer las dos, tanto lateral como... Es que siempre hay que tomar dos, siempre hay que tomar dos. Claro que hay una institución aquí en Bogotá que el administrador posiblemente no tenga nada que ver con salud y él les obliga a que tomen una sola placa. Creo que es aquí en Bogotá, pero eso no, siempre tiene que haber doble vista de la estructura para poder ver la profundidad, exactamente la localización. Listo. Para ver los pulmones, pues digamos que hoy día el gold estándar del pulmón es el TC. Por eso que en TC tenemos 3 ventanas, pero para pulmones hacemos 2. Una que es la ventana del pulmón y otra que es la tejidos blandos posiblemente. Entonces aquí tenemos un corte axial. Este es un corte axial, esto es anterior, este es posterior, esto es derecho siempre y esto es izquierdo siempre. Y aquí está la radiografía donde vamos a referirnos más o menos dónde fue este corte. Entonces este corte fue aproximadamente como por acá. Aproximadamente. Listo. Entonces, ¿qué estamos viendo? Primero, acordemos que la atenuación de los pulmones es muy baja, casi nula. O sea que lo negro será el pulmón. En este caso el pulmón derecho y este el pulmón izquierdo. Lo que está contra la pared y quedaría entonces contra la parte muscular, y en este caso el músculo es el intercostal interno, sería la pleura. Lo que veo yo blanquito dentro de lo negro sería la parte vascular, esa parte alveolar. Entonces tenemos ahí los pulmones. Ahora, ¿qué región es? Como estoy en la región superior, estoy en la región del ápice o del vértice pulmonar. ¿Sí? Ápice o vértice. ¿Qué lóbulo estoy viendo? Pues el lóbulo superior, que es el más alto. Y bien alto el lóbulo superior, tanto en el izquierdo como en el derecho, va de adelante para atrás, o sea, para todo el espacio pulmonar. Bueno, cosas que se supone ya conocía, pero conocía en la radiografía, ¿no? Que es el cuerpo vertebral. Está el cuerpo vertebral. Detrás de él, que no veo acá, está el canal medular. Es este. Al ladito, que serían los pedículos, hasta aquí, hacia el arco costal, hacia el arco vertebral. Y por ahí atrás, la apófisis espinosa, pero que estos son los arcos vertebrales.
Otra cosa que conocí acá es la articulación costovertebral. Entonces aquí está la apófisis transversa del cuerpo vertebral y aquí está el arco costal en su articulación costovertebral. ¿Esta imagen sirve para eso o no? Eso no sirve para eso. Pero aquí yo tengo que tener es una guía que vos estoy viendo, ¿sí? Después lo vamos a ver con más detalle. Listo, entonces ya tienen esa referencia, que aquí está el arco costal, que aquí está la escápula, que está la clavícula, y que aquí hay unos vasos que son la yugular, la carótida y la subclavia. Pero no sirve para eso no sirve para esto. Es una guía. Y ahora sí, entonces veo estas dos cosas negras, que si es negro es porque no hay atenuación de los rayos X y significa que hubo, que hay aire. ¿Y qué son? ¿Cuál es la tráquea? ¿La primera de aquí para allá o la primera de allá para acá? No, la más grandecita. ¿Anterior o posterior? A la anterior. Sí, esta es la tráquea y entonces esta. El esófago. Pero resulta que la tráquea es circular, de paredes definidas, bien bordeada, bien detalladita. No me deja borrar. Entonces la tráquea es circular, bueno, a veces no es completamente redonda, puede llegar a ser un poquito ovalada. Pero digamos que es redonda, sus paredes son bien delimitadas, bien bordeadas, bien derechitas. Y detrás de él está el esófago. Y el esófago debe estar cerrado siempre debe estar cerrado. El esófago solo se abre cuando usted traga saliva, come algo, bebe algo. Entonces ahí es cuando la epiglotis tapa la tráquea y para que la comida se vaya por el esófago. Pero aquí lo vemos abierto, es porque tiene una alteración, ¿sí? Uno, podría ser que le están dando de beber mientras le están tomando el estudio, sí, puede ser. Hay estudios que son así, pero no es el caso de este. O que tiene una alteración, como este, que más adelante vamos a ver la alteración. Entonces aquí está el esófago y la tráquea. Pero el esófago ya es anormal verlo así. Listo. Profe, y en caso de que esté cerrado, se vería todo blanco. Se vería, sí, gris, como el músculo. Posiblemente usted podría ver de pronto un puntico ahí. Eso sí, pues, sería lógico ver las paredes y que usted viera un puntico negro, que es el espacio. Pero generalmente está completamente cerrado. Listo. Pero podría ser un paciente que usted lo acuesta allá y tiene reflujo, por ejemplo, que acabó de comer y lo acuesta derecho. Entonces se le abre el esófago porque se le está volviendo la comida. O en el momento del estudio pasó salida. No, pero no tan ancho, pero sí puede ser. Si pasa salivas, te alcanza a ver que se abre un poquito el esófago. Listo. Este corte está como por acá. Sí, como por acá. Está por debajo del callado aórtico. Ah, me faltó. Porque resulta que yo llegué aquí a la aurícula izquierda y le dije, aquí están las pulmonares, que es el hilio pulmonar. Entonces, que si me pone una flecha acá, usted puede poner hilio pulmonar o arteria pulmonar, el tronco de la pulmonar. Pero me faltó subir porque yo subí de una vez aquí a la subclavia izquierda y que aquí queda el tronco brachiocefálico venoso o subclavia derecha. Pero me faltó esto, el botón aórtico. ¿Sí? El botón aórtico es este turupe que hace acá, que es la vuelta que hace la aorta ascendente con la aorta descendente, ¿sí? Y que no necesariamente lo vemos así. Él puede estar así en esta posición o puede estar así en esta posición y después de doblarse para otro lado. Pero ese turupe es el botón aórtico. Ahora sí voy allá a la imagen del tórax. Esta. Y este botón aórtico, por ejemplo, se ve espectacular, se ve redondo. Pero se ve redondo no porque eso esté redondo, lo que pasa es que él está girando así.
Y como hizo la vuelta así, usted aquí lo ve, de esta parte la ve redondita, ¿sí? Pero ahora si observa bien, aquí hay una línea más densa que baja. Esa es la pared izquierda de la aorta torácica, o sea, de la aorta descendente, ¿sí? Entonces que este corte está en un promedio por debajo de del botón aórtico. Si yo lo hubiera hecho en el botón aórtico, hubiera visto una cosa así. Bueno, así, más o menos. Blanco todo, porque sería el techo de la aorta dando la curva, ¿sí? Pero no se puede ver porque, como lo hice por debajo, lo que alcanzo a ver acá es la aorta descendente o torácica y la aorta ascendente, ¿sí? O torácica también, pero es ascendente, ¿sí? También podría ser el tronco de salida de la aorta, pero no estamos ahí porque falta ir más abajo. Luego tenemos el semicírculo de paredes más definidas, la tráquea, y la alteración de este paciente, que es esto, el esófago. Y vemos que el esófago tiene aire y tiene contenido, ¿sí? Tiene ahí comiendo, porque tiene una hernia hiatal. Toda esta parte se da parte ganglionar. Aquí lo interesante es el pulmón derecho, es este, todo, y este es el pulmón izquierdo, todo. Y aquí vemos en esa parte anterior del mediastino cómo se unen los dos. No se unen realmente, sino son sus membranas que están más cercanas. Y esa membrana pues es la pleura, ¿sí? Que es lo gris. La pleura de este pulmón y la pleura de este pulmón. Luego vemos esta parte de acá, que es la arteria pulmonar. Posiblemente estas son las arterias pulmonares. Y esta de acá, que es la vena cava superior. Vena cava superior. Es aquí la aorta ascendente. Aquí la aorta descendente. Este es el cuerpo vertebral, pelvis transversa, arco costal, lámina, apófisis espinosa, arco costal. Listo. Pero seguimos con el tórax. Entonces del tórax está el lóbulo superior. Y miren que esta linecita blanca. Esta linecita blanca, el lóbulo superior. Esa linecita blanca es la cisura oblicua que me está diferenciando lóbulo superior del lóbulo inferior. Lóbulo superior del lóbulo inferior izquierdo. Seguimos más hacia abajo, este está como por debajo de la carina, o sea que digamos que está por ahí. Entonces tengo pulmón derecho, pulmón izquierdo. Aquí ya la tráquea se dividió. O sea que tengo bronquio fuente derecho, bronquio fuente izquierdo, y esto es el esófago que tiene su alteración. Aquí esta cisura gris y esta cisura gris, cisura oblicua. Y aquí empiezo a ver una sombrita, ¿sí lo alcanzan a ver? Esa sombrita que es la cisura transversa u horizontal. Entonces esta cisura me divide el lóbulo inferior del lóbulo superior. Y esta me empieza a dividir el lóbulo medio del lóbulo superior. Esta es cisura oblicua inferior superior. Este corte está un poquito más abajo. Digamos que está como por acá. Vamos hacia el hilo pulmonar, arterias y venas, arterias y venas. Aquí están los bronquiofuentes. El bronquiofuente que se empieza a bifurcar. Uno que se va, que es del lóbulo superior hacia el lóbulo inferior, y el del lóbulo medio. Yo lo estoy viendo todos por sobre encima, pero ahorita lo vamos a ver cómo se diferencia. Y aquí está la cisura oblicua, y aquí está la cisura transversa u horizontal. O sea que esta porcioncita es del lóbulo superior. Aquí está el lóbulo medio y aquí está el lóbulo inferior. Aquí está el lóbulo inferior, lóbulo superior y la cisura oblicua. Este corte está sobre la salida de la aorta. Pues aquí está más o menos por ahí.
Seguimos con los bronquios fuentes. Este será el bronquio fuente del lóbulo medio y aquí parte del lóbulo inferior. Aquí está la cisura horizontal o oblicua, cisura horizontal o transversa, y acá la cisura oblicua. O sea que este pedacito es lóbulo superior, lóbulo medio, lóbulo inferior. Cisura oblicua, lóbulo inferior, lóbulo superior. Este corte está como por acá. Ya vemos una sola. Cisura oblicua, lóbulo inferior, lóbulo superior, cisura oblicua, lóbulo inferior, lóbulo superior, del lado derecho y lado izquierdo. Este corte no es el mismo paciente, ¿no? Vamos a pensar que está por acá. Es sencillo decir por qué no es el mismo paciente. La cúpula gástrica de este paciente está súper dilatada. Está bien ancha. Está lleno de gas el estómago. Mientras que aquí ya deberíamos estar viendo, bueno, no, este corte no, pero con un estómago tan alto y el diafragma tan alto en este corte ya lo podríamos ver, el estómago. Acá, para resaltar de esta radiografía de una vez, acuérdense que el diafragma derecho es el más alto y el izquierdo es el más bajo, pero aquí por esta distensión que tiene el paciente, por eso el diafragma izquierdo está más alto y pareciera que estuviera paralizado o estuviera recto el derecho. Si tiene una parálisis diafragmática podríamos verlo así, pero no es el caso de este paciente, simplemente es por su distensión. Y aquí lo interesante es entonces poder ver eso gris que aparenta ser todo el músculo diafragmático, pero ahí está realmente la pared del estómago. Habrá partecita de grasa y el músculo diafragmático. Ahora sí, entonces seguimos con nuestras cisuras. Aquí está la cisura oblicua. O sea que este es el lóbulo inferior y este es el medio. Y aquí está la cisura oblicua. O sea que este es el lóbulo inferior y este es el lóbulo superior. Ya tráquea no vemos. Lo que sigue acá sigue siendo el esófago. Aquí la aorta descendente. Sigue siendo torácica, pero ya como está como entre tórax y abdomen, tórax abdominal. Y esto más grande, el hígado. Ahora los bordes del hígado son el diafragma. Aquí vemos los límites del corazón, que es el pericardio. Aquí está el ventrículo izquierdo, aquí el ventrículo derecho, este es el músculo interventricular, y aquí está el miocardio, aquí es el pericardio, pero lo veremos después. En esta imagen no, bueno, aquí una reconstrucción rendering o volumétrica para poder ver los coronares. Aquí tenemos un corte completamente anterior, esto es grasa, aquí está el pectoral. Esto es el esternón, aquí está el cartílago del arco costal, esto es el arco costal todo, pero esta es la parte cartilaginosa que se está ahí articulando con el esternón. O sea que ese es como el quinto arco costal. Y aquí tenemos esto que es aire, pero eso no es aire del estómago, sino es aire del tórax, o sea que es parte del pulmón derecho. Seguimos aquí con el pulmón derecho. Cuerpo del esternón, arcos costales, pectoral y aquí el ventrículo izquierdo. Y tenemos el diafragma, que es esto gris. Esta es la grasa del peritoneo. Esto es diafragma, todo es el hígado. Esto es intestino, esto es gas del intestino. Aquí vemos el pulmón izquierdo. Lo que vamos a ver es qué parte del lóbulo es. Miren que aquí se ve una sutura que es la sutura oblicua. ¿Sí? Ven que yo estoy viendo el lóbulo medio y aquí está el lóbulo inferior. ¿Sí? Y aquí, como estoy bien anterior, parece que en el lóbulo en el pulmón izquierdo, el lóbulo más anterior que está desde el vértice hasta la base es el lóbulo superior. Por acá, más arriba.
Aquí sigo viendo la sutura oblicua, o sea que este es el lóbulo inferior. Y aquí veo otra sutura, que es la sutura horizontal. Ahora el de la mitad es el lóbulo medio. Y ese es el lóbulo superior. Se incorna. Y aquí la sutura oblicua, ¿se ve? La sutura oblicua, o sea que este es inferior y este es superior. Aquí vemos la arteria pulmonar derecha. Esto es parte del tronco de salida de la arteria pulmonar. Ahora se va a convertir en izquierda. Esta es la vena pulmonar derecha, esta es la vena pulmonar izquierda, llegando a la aurícula izquierda. Esta es la cava superior. Esta es la aorta en el canal aórtico. Este es el ventrículo izquierdo. Esto es vena pulmonar. Listo. Casi. Y lo interesante es ver esta sutura y esta sutura. Entonces miren que aquí viene la sutura oblicua, aproximadamente T5. Y aquí está la sutura horizontal. Por eso cuando hicimos un corte axial, la parte central era parte del lóbulo superior, ¿sí? Y en cambio, en un corte coronal, la parte central es el lóbulo medio, donde se va desapareciendo. El hígado, aquí la vena cava superior, llegando aquí a la aurícula. Aquí está la vena cava inferior, llegando a la aurícula. Aquí está el bronquio fuente. Entonces venas y arteria pulmonar. Aquí está el tronco de salida de la arteria pulmonar, el callado aórtico, aorta torácica, y este es el tronco brachiocefálico o la carótida. Tocaría mirar la localización de la carótida izquierda. Listo, ventrículo izquierdo, pericardio y miocardio. Listo. Se acabó. Emoción. Tiene emoción. Que me responda el resto del tiempo.